Imágenes de los Marines de Estados Unidos sobre el mar Arábigo, un buque comercial sospechoso. El que ven en pantalla es el que transitaba el estrecho de Hormuz bajo la sospecha en el Pentágono de que podía ir a un puerto del régimen ayatolá. Por eso los marines intervinieron de esa forma, lo registraron de forma exhaustiva y finalmente lo liberaron tras comprobar que su destino era otro. Es el Blue Star 3 y la maniobra de las fuerzas navales de Estados Unidos para comprobar la verdadera intención de este barco. Seguimos en Club de Prensa, estamos con Miguel Mora, director de 100% Noticias, y con Manuel Aguilera, director de República USA. Miguel, estas imágenes que han sido difundidas, atención, hace minutos por el Comando Central de Estados Unidos, demuestran que siguen teniendo el control sobre el estrecho de Hormuz. Finalmente ese barco, hay que decirlo, no iba a un puerto iraní, por eso permitieron su navegación, pero el control fue exhaustivo y ahí están esas poderosas imágenes. El control, Roberto, creo que es de ambos. ¿Por parte de los ayatolá también? Ok. Sí, el control es de ambos. No ha habido un acuerdo. El control de Irán, sorpresivamente, sigue siendo determinante. Aunque también, por supuesto, de Estados Unidos. Cuando se logre, esperemos lo más pronto posible, porque, como te decía anteriormente, es una carrera contra el tiempo. Quien le perjudica más que este estrecho esté cerrado y que pueda generar crisis económica a nivel mundial en Irán y también en Estados Unidos, como ya se está sintiendo en los costos de los combustibles y los alimentos, Roberto. Hablando de crisis económica, fíjense en lo que ha dicho el secretario de Estado, porque asegura que los ayatolá, cerrando el estrecho de Hormuz, estaban realizando algo similar, fíjense ustedes, a la comparación del secretario de Estado, a un arma nuclear económica. Lo dijo Marco Rubio. Miren lo que han hecho con el estrecho, es un ejemplo perfecto. El estrecho es básicamente el equivalente a un arma nuclear económica que intentan usar contra el mundo y se jactan de ello. Imaginen si esas mismas personas tuvieran acceso a un arma nuclear, controlarían a toda la región. ¿Ha sido una política de extorsión por parte de la teocracia, Manuel? Pues totalmente, pero digamos que esto es una partida de cartas desigual. Es una partida de cartas en el que uno de los dos pues juega de una manera inusual, y es la manera de los líderes teocráticos. A los líderes teocráticos no les importa su pueblo, no les importa una crisis económica, no les importa nada. Lo que les importa es salir victoriosos y mantenerse en el poder. Por eso es una lucha desigual, porque a Trump sí le importa la crisis económica, sí le importa lo que piensa el pueblo americano, y más cuando tenemos unas elecciones de midterm a la vista en noviembre, que pueden estar muy relacionadas y mediatizadas por lo que pasa en esta guerra. Así que digamos que a Estados Unidos le empiezan a entrar las prisas, a esta administración le empiezan a entrar las prisas por cerrar esta crisis, que en la que ya no va a haber cambio de régimen, pero que puede provocar una crisis económica aún más profunda de los brotes que estamos empezando a padecer, y que podría enquistarse en un grave problema político si, como dicen algunas encuestas, los demócratas le dan la vuelta a la mayoría en el Congreso, y veremos a ver qué en el Senado, que es más complicado, pero también pudiera haber otro cambio de poder ahí. Así que creo que Estados Unidos le corre prisa llegar a un acuerdo cuanto antes, en el que, como decía, lamentablemente el cambio de régimen en Irán, que era muy importante para los iraníes y para la paz en la zona de Medio Oriente, parece que no tiene muchos visos de producirse a corto plazo, ¿no? Que era lo que muchos esperaban en Irán, la esperanza de que cayera ese régimen que de momento sigue ahí con otros cabecillas, pero sigue reprimiendo con violencia a su propio pueblo. El presidente Donald Trump, que afirmó
a través de un mensaje en redes que Teherán busca reactivar la vía marítima clave en el comercio del petróleo en medio del rechazo a la última propuesta para terminar la guerra. Irán nos acaba de informar de que se encuentra en un estado de colapso. Quieren que abramos el estrecho de Hormuz lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo, lo cual creo que lograrán hacer. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump. Y desde el régimen de Irán, aunque no se han pronunciado aún sobre esas palabras de Donald Trump, el portavoz del ejército, Ayatollah, dijo que para ellos la guerra no ha terminado, y que el tiempo que ha durado el alto el fuego le han utilizado para prepararse para el conflicto bélico. En cuanto a la situación actual, no consideramos que la guerra haya terminado. Desde el día en que cesaron los combates y de hecho se declaró un alto el fuego o silencio en el campo de batalla, dado que no existe confianza entre Estados Unidos y nuestros enemigos, hemos continuado de la misma manera que durante la guerra, realizando serios esfuerzos para actualizar nuestro banco objetivo. Hemos continuado nuestro entrenamiento, aprovechado la experiencia de la guerra y hemos fabricado y modernizado nuestro equipo. Para nosotros, la situación sigue siendo la de tiempos de guerra. Miguel Mora, si durante este tiempo se han rearmado, se han preparado los ayatolá, ¿podríamos estar ante un escenario todavía peor? ¿Ha sido contraproducente el alto el fuego? No, yo creo que fue oportuno, porque Estados Unidos también se reacomodó, se reabasteció y refrescó sus tropas. Además, le dio tiempo para completar la flota de portaaviones para el siguiente paso. Y también mantener el bloqueo naval que está perjudicando todos los días en centenares de millones de dólares al régimen iraní. Yo creo que Irán tiene que mantener esa postura de guerrerista y de resistencia ante lo que es un sitio militar. La guerra, por supuesto, que continúa, hay un sitio militar, hay una especie de tregua, una tregua muy delicada. El punto es hasta cuánto un sitio militar puede soportar y quién va a salir más ganancioso, quién va a resistir ese sitio militar. Los sitios militares en la época medieval, como recordará, tenían como objetivo que la gente dentro del sitio pues falleciera, o sea, no tuvieran con qué comer, se rindieran al fin de cuentas, hasta el punto de que abrieran las puertas de la fortaleza. Irán va a abrir el estrecho de Hormuz. Esa es la apuesta de Estados Unidos. ¿Hace falta otro ataque fulminante de Estados Unidos? Eso está por verse. Claro que todo está sobre la mesa, Roberto. Pues ojo, porque esta ofensiva contra el régimen de Irán comienza a impactar la economía china y eso puede tener consecuencias. Especialmente un sector clave, la industria automotriz. Las ventas de vehículos cayeron, fíjense, un 26% en abril, mientras la producción registró una caída del 27%. El golpe es aún mayor en los autos de gasolina, con una contracción cercana al 40%. Manuel, ¿cómo puede reaccionar China cuando se empieza ya a desestabilizar su economía por estos hechos? Bueno, China podría tener un poder de influencia quizás en el poder iraní, ¿no? Porque ese es el único movimiento que puede hacer de presión, ¿no? Hacia Estados Unidos lo veo más complicado. El problema con Irán es que, de lo que comentabais antes y de lo que se puede extraer, es que ahí no está claro quién gobierna en Irán. Gobiernan los civiles, gobiernan los líderes religiosos, gobiernan las armas, el ejército. Entonces, si de repente el gobierno chino tuviera una interlocución clara, quizás podría promover un entendimiento entre Estados Unidos y el gobierno iraní, siempre y cuando los civiles, los líderes políticos, tengan esa preeminencia, pero no lo tenemos claro, porque el que está hablando, como hemos visto, es un líder militar. Entonces, los militares van a intentar apurar el conflicto en el campo de batalla, cosa que es negativa para el pueblo iraní y para el resto del mundo. Sería mucho más deseable una situación consensuada que evitara este tipo de situaciones como es esta crisis económica galopante que se extiende, como contabais, al sector automotriz, ¿no?
No hay duda del papel de China, la influencia que puede tener y, sobre todo, cuando a los países les empieza a afectar a la economía, ¿verdad? Hay reacciones. Exacto. De momento, estos datos económicos en China a la espera de lo que pueda hacer Xi Jinping al respecto. Y mucha atención al vídeo que han difundido las fuerzas de defensa israelíes hoy mismo. En él se pueden ver los túneles que Hezbollah ha ido realizando en el sur del Líbano, el grupo terrorista que cuenta con ese tipo de infraestructuras, un elemento absolutamente desestabilizador. Pero este vídeo se conoce, Miguel, en medio del alto el fuego entre Líbano e Israel. ¿Hezbollah está boicoteando este alto el fuego? Es que siempre va a ser muy débil un alto al fuego, siempre va a haber un ataque de uno u otro lado. E Israel ya sabe el modus operandi de estos grupos terroristas. Ellos nunca van a desistir de sus planes, jamás podrán bajar la cabeza, esconderse por un momento, prometer algo, pero siempre el objetivo va a ser hacer planes para atacar a los intereses de Estados Unidos e Israel. Y eso siempre va a ser. Y es una muestra de esos túneles. Mucho tiempo, mucho dinero. ¿De dónde viene? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién los apoya? Todo eso se tiene que dilucidar de una vez por todas. Esto es muy frágil, tanto entre Israel como Hezbollah, como Irán y Estados Unidos. Cualquier cosa puede pasar. Estamos en un momento muy delicado, económico y militarmente hablando. Roberto. Además, unos túneles los estamos viendo que tienen, bueno, pues metros y metros de profundidad y es una infraestructura absolutamente sólida. No es fácil crear ese tipo de túneles, algunos debajo de colegios. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel se ha pronunciado sobre esto. Israel has no territorial ambitions in Lebanon. Israel no tiene ambiciones territoriales en el Líbano. Nuestra presencia en las zonas cercanas a nuestra frontera norte tiene un único objetivo: proteger a nuestros ciudadanos de Hezbollah. ¿Es necesario, Manuel, que desmienta Israel que no tiene ambiciones territoriales en Líbano? ¿Es parte de la propaganda el hecho de que Israel quiera adquirir territorio de Líbano hasta el punto de que el ministro de Exteriores lo tiene que desmentir? Bueno, yo creo que eso parte de esa guerra de relatos, ¿no? Hay una guerra en el campo de batalla, pero hay otra guerra de relatos. Yo creo que todo esto está conectado con lo anterior, ¿no? O sea, yo creo que si en Irán Israel vive las consecuencias de este conflicto de una manera diferente. Por eso es importante el cambio de régimen, porque ¿quién está financiando finalmente a Hezbollah y quién financia finalmente a Hamas? ¿Cuál es el sostén de esas dos organizaciones terroristas? El gobierno teocrático iraní. Entonces, un acuerdo de Estados Unidos que contemple el control del estrecho de Hormuz, contemple la desnuclearización, pero que no contemple la caída del régimen de los ayatolás, a Israel no le sirve, porque mientras tanto, pues mientras haya un gobierno teocrático de esas características, va a insuflar oxígeno en forma de dinero y de financiación a la banda, a la organización terrorista Hezbollah, en este caso, que es la que construye los túneles y la que no deja en paz a Israel y a las comunidades que viven al norte de Israel y que son frontera con el Líbano. Entonces, creo que la paz de Estados Unidos quizás en algunos términos no le serviría a Israel. Por eso Israel tiene que seguir con tanta explicación, con tanta pedagogía de que no está intentando expandir su territorio hacia el Líbano, lo que está intentando es expulsar a una organización terrorista que un día sí y otro también les está bombardeando y les está haciendo la vida imposible a todos sus habitantes que viven al norte del país de Israel. Y también es noticia que Emiratos Árabes Unidos anuncia su sorpresiva retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, efectiva desde el 1 de mayo. El anuncio, que obedece, según el comunicado, obedece, ojo, a una decisión unilateral que han tomado internamente dentro de su nueva estrategia petrolera. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron hoy su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo con efecto a partir del 1 de mayo de 2026,
Esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos y su perfil energético en constante evolución, incluyendo una mayor inversión en la producción nacional de energía, y refuerza su compromiso con un papel responsable, fiable y con visión de futuro en los mercados energéticos mundiales. Esta decisión surge tras una revisión exhaustiva de la política de producción de los Emiratos Árabes Unidos y su capacidad actual y futura, y se basa en nuestro interés nacional y nuestro compromiso de contribuir eficazmente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado. Responsabilidad soberana en una nueva era energética. Miguel, nos quedan 30 segundos para preguntarle por las implicaciones que tiene esta decisión. ¿Por qué es trascendental? No hay control, no va a haber control en los precios del combustible y Emiratos quiere tener soberanía sobre cuánto va a poner en el mercado y cuánto no lo va a poner. Lógico, el crisis de Irán en el estrecho de Hormuz y el control de Estados Unidos sobre la reserva venezolana han cambiado las reglas del juego a nivel mundial.